Vamos a iniciar. ¿Nosotros aplicamos esta diapositiva? No. No, profesor. Ok. Vamos a empezar por aquí. Ok. Entonces, vamos a aplicar esta diapositiva que resume un poco lo que es la unidad 1. Aquí dice que estadística es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. Eso es la estadística, recopila información, la analiza, la resume, la organiza, la presenta y la interpreta. Origen de la palabra estadística. Dice que la palabra estadística proviene del vocablo alemán statistik, que significa estadística, que proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista, y fue utilizada por primera vez por Gottfried Achenwald en 1719 y 1772. Un profesor de Marlborough de Göttingen, Alemania. Entonces aquí dice que hay una diferencia entre estas dos palabras. Esa es una pregunta del examen. ¿Cuál es la diferencia entre estadística y estadísticas? Estadística en singular se refiere a la ciencia o disciplina de estudio. Y estadísticas en plural significan cifras o resultados que presentan organismos de estadísticas oficiales, por ejemplo, la Dirección Nacional de Estadística, ONU. El COVID, Salud Pública, da estadísticas todos los días, cuántas personas se infectaron, cuántas pruebas hicieron, cuántas personas murieron, etc. Entonces, la estadística está dividida en dos grandes ramas, que es la estadística descriptiva y la inferencial. Estadística descriptiva e inferencial. Dice que la estadística descriptiva es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, es decir, describiendo lo que ocurre en una muestra, en una realidad que ya conocemos. Cuando uno observa datos y le aplica el método estadístico, eso es estadística descriptiva. Pero cuando uno hace inferencia de la población a partir de una muestra, se llama estadística inferencial. Es la parte de la estadística que abarca los métodos que se emplean para determinar una propiedad o característica de una población, mediante un estudio de una muestra representativa de ella. Cuando usted va a la clínica y usted necesita hacerse un análisis de sangre, usted no les traen toda su sangre, les traen una muestra. Y con esta muestra infieren la población, el total de su sangre, qué componente tiene. Esa es la importancia de la estadística, la utilización de la muestra. Existe lo que es población y muestra. Población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, todos. En este caso, los 45, 47 alumnos que yo tengo en mi sesión, eso viene siendo la población. Y la muestra es que yo elija un grupito de esos 45, digamos 5, 7 o 10, para yo hacer un estudio. Entonces, ¿qué es un parámetro? Un parámetro son las medidas que le aplicamos a las poblaciones. Si yo a los 45 alumnos de mi curso le aplico un promedio de edad para saber cuánto promedia la edad del curso, eso se llama parámetro. Pero si yo hago el promedio de edad a un grupo de 5 estudiantes del curso, eso se llama estadístico. Cuando es de la muestra es estadístico, cuando es de la población es parámetro.
Aquí dice que en un proceso hay dos fuentes generales de variación, que es aleatoria y asignable. Entonces, lo más importante es acá, que son los tipos de variables. Tipos de variables. Existen dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se refieren a nombres o atributos. Ejemplo, cuando yo digo religión, ¿cuáles son las respuestas de religión? ¿Cuáles son las respuestas de religión? Para que vayamos participando. ¿Quién me dice las respuestas de religión? ¿Cuáles son? Bueno, Religiones, profe. religiones. Religión, ¿cuáles son las respuestas? Religiones, yo diría, profe. Mencionar una por una, por ejemplo, Serían cuantitativas, católica, profesor. evangélica, catecúmeno, son diferentes, aunque son todas, llevan un mismo, ¿cómo le digo? Llevan una misma información, aunque diferente. Cuando la variable tiene una respuesta de atributo o nombre, se llama cualitativa. Si yo le digo, ¿cuál es su sexo? Usted me dice femenino o masculino. Usted no me dice ni 3, ni 5, ni 10. Cuando es un nombre, es cualitativa. Y cuando la respuesta es un número, es cuantitativa. Si yo le digo, ¿cuántos hijos usted tiene? Cuantitativa. Cuantitativa, porque usted no me va a responder con los nombres de ellos, sino con el número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es para que vaya conociendo la diferencia de la variable. Cualitativas, si yo le digo estado civil, ¿qué usted me dice? Cuantitativa. Cualitativa. ¿Cuáles son los estados civiles? Soltera. Casada. Cualitativa, profesor. Usted no me responde con un número, sino con un nombre. Entonces, eso es cualitativa. Si yo le digo color preferido. También es Cuantitativa. Es un nombre. Si yo le digo color preferido, ¿qué usted me da? ¿Un número o un nombre? Un nombre. Si me da un nombre, es cualitativa. Cualitativa. Si yo pregunto marca de aceite preferida en su cocina. También es cualitativa porque es Cualitativa. Están hablando de nombre otra vez porque es marca que está buscando, profe. Y si yo le digo edad. Cuantitativa. Cuantitativa, porque es un número. Cuantitativa. Y si yo le digo peso corporal, ¿cuánto usted pesa? también Cuantitativa, porque es un número. Entonces usted tiene que saber, debe saber la diferencia cuando es cualitativa y cuando es cuantitativa. Eso es lo primero. Profesor, que tiene que... Dígame. la palabra cuantitativa, si la verificamos, habla de cuánto, o sea, está calculando un número, por eso Cantidad. dice cuantitativa, cantidad. Exacto. Así mismo. Y cualidad, que viene siendo un nombre. Así es. Entonces, las variables cualitativas se dividen en dos tipos, ordinales y nominales. Ordinales, cualitativo ordinal, es cuando hay una escala o una etapa. Hay un orden. Si yo le digo nivel académico, ¿hay orden o no hay orden en el nivel académico? Hay orden. Sí, Es lo mismo Claro. que un profesional. Profe, hay orden. No, no es lo mismo, profesor. Ok. Si yo le digo preferencia del producto, ¿hay orden o no hay orden? Sí, hay orden. Si yo le digo calidad del producto, ¿hay orden o no hay orden? Hay orden. Porque calidad debe ser bueno, malo, Exacto. regular. Hay orden.
Hay orden. Y si yo le digo color de pelo, No hay orden. No hay orden ahí, profe. entonces cuando no hay orden, se llama nominal. Nominal. Sexo, femenino, masculino. Religión, católico, evangélico, adventista, protestante, etcétera. No hay orden. Entonces eso es algo que usted debe saber. Asignatura que usted cursa. Mire, yo doy contabilidad, yo doy lengua española, yo doy estadística, yo doy matemática, son nombres de asignatura que no llevan orden. Color preferido, dice ahí, no lleva orden tampoco. Entonces ya más o menos usted sabe lo que es cualitativa y cómo se clasifican. Las cuantitativas, que se refieren a números, numéricas, se clasifican en discretas y continuas. Discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las que no admiten fracciones, las que son números enteros. Si yo le digo, ¿cuántos hijos usted tiene? ¿Qué usted me dice? Easy. 2, por ejemplo. Ok. Usted no me va a decir que tiene un hijo y medio, ¿verdad? No, profesor. Ni 2,5, ni 0,5. Tampoco. Usted dice que tiene 0, o que tiene 1, o que tiene 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Verdad que sí? Cuando es así, si yo digo número de estudiantes en el curso, no me puede decir que hay 48 y medio. No, 48 o 49. Exacto. 48, Entonces, 49. Cuando las variables no se pueden fraccionar, se llaman discretas. Cuantitativa discreta, cuando no se fraccionan. Pero, número de asignatura aprobada. Usted puede decir que pasó 3 materias, que pasó 1, que pasó 5. No puede decir que pasó 3,5, ¿verdad que no? Entonces, No, jamás. Está claro ahí. Numéricas, cuantitativa continua, que son las últimas ya. Cuantitativa continua. Continua sí admiten fracciones. Ejemplo, si yo le digo edad, mira, yo tengo 23 años y medio, 23 años y un mes, 23 años y una semana, 23 años y 5 días. Es raro una gente que tenga una edad exacta. Bueno, en la hora justa en que cumple años. Entonces, la edad es una variable cuantitativa continua. La talla o el tamaño suyo, ¿cuánto usted mide de tamaño? Es cuantitativa continua. Si yo le digo el tiempo que usted tiene en la universidad, es cuantitativa continua. Si yo le digo promedio de bateo de los bateadores de las Águilas, cuantitativa continua. Entonces ya yo creo que usted más o menos entendió esa parte, ¿verdad? De cómo se clasifican las variables. Si usted tiene dudas sobre eso, hay un material de estudio que yo envié, que es la unidad 1. Usted lo que tiene que hacer es leerla, que ahí la aclara mucho más. Entonces, aquí hay otro asuntito. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Existen 3 fuentes de datos: fuente primaria, secundaria y el cuestionario. Esa pregunta está en el examen. Existen 3 fuentes de datos: primaria, secundaria y el cuestionario. ¿Cuál es la fuente primaria? Es cuando usted le hace una entrevista directa a la persona, o usted recolecta la información directa, sea un censo, una encuesta, un panel, un grupo focal. Cuando es directo, es primaria. Ahora, si la investigación que usted va a hacer, usted se va a un libro a investigar, o se va a internet, o se va a una institución pública, o se va a una investigación que se hizo, es secundaria. Y el cuestionario, que es lo que usted conoce, que son preguntas abiertas y cerradas que se le hacen a un agente, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es un cuestionario. Entonces, esos son los 3 tipos de fuentes de datos. Y aquí habla de los pasos al método estadístico de la investigación científica: planteamiento del problema, recogida de información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico.
Eso está en el examen, pero creo que en falso y verdadero. Estos son la notación de sumatoria, que dice que una herramienta matemática que se representa por la letra griega, una M de lado, eso es notación de sumatoria. Si usted el 8 lo tiene 5 veces, 8, 8, 8, 8 y 8. Usted entonces tiene que decir 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Muy trabajoso. Para eso, usted mejor dice 8 por 5, 40. Y está resuelto. Asimismo, si usted tiene sumatoria una constante por una variable, usted tiene una constante que es 10 y tiene que multiplicar 7 por 10, 4 por 10, 8 por 10, 9 por 10, 11 por 10. Para eso, mejor usted suma todo eso, le da 39 y lo multiplica por 10. Déjame el celular que tengo una clase. Ay, me la va a tumbar la... Entonces, así es el asunto. Aquí dice sumatoria de la suma de variables. Sumatoria de la suma de variables, que es igual a la suma de la sumatoria de la variable. Ahí está todo, más o menos lo que es el capítulo 1. ¿Qué dicen por aquí? Ok, no problema. Entonces vamos a ver su práctica. Yo le asigné la práctica número 1. La práctica número 1 es hacer un resumen. Le enseñé resumen. Vamos a ver, pues. Que lo tengo mudo aquí. Yo le enseñé resumen que tienen que hacer. ¿Lo han hecho? ¿Lo saben hacer? Sí, maestro, Sí, usted me profesor. enseñó Sí, resumen. Ok. Entonces, si yo le De enseñé... 8 páginas mínimo, creo. Sí, Más 8 o- páginas, Más o menos. sí. Pueden ser un chismeno y Hasta pueden el ser... 15, usted dijo que era eso. Pero no mucha, que leo mucho después. Vamos a ver algo aquí. Aquí está la práctica 1-2, que es la otra práctica. Después que hagan esta práctica yo la voy a enviar o la explicamos mejor en la próxima clase. Sí, profesor, en la próxima. ¿Verdad? Después que avancen un chinga con la 1-1, ¿verdad? Porque hay tiempo. Hay mucho tiempo. Sí, ahora viene lo más difícil, la letra y los números. No se preocupe, que ahora que usted va a aprender, usted verá que va a aprender mucho. No se asuste. Bueno, maestro, yo le considero que la deje para la próxima clase porque todavía la práctica 1 no hemos empezado. Ya yo empecé a dar una leída ahí, ¿te sabe? Ok, usted está leyendo ya la paginita esa. Exactamente. Las 2 o 3 paginitas esas. Yo le dije que eso no es una cosa del otro mundo. Eso yo se lo puse para que lean un poquito, para obligarlo a leer, que no le gusta leer. Pero está bien entonces. Lo que vamos a hacer, ya avanzamos mucho. La práctica 1-1 está asignada. Simplemente que ustedes la resuelvan y la suban a la plataforma, sea en PDF, en foto, en Word, como usted quiera. Y en la próxima clase, el martes, entonces asignamos la 2. Ok. Entonces, voy a pasar la lista ahora.